Titulé esta presentación Validez y confiabilidad en los instrumentos construidos ad hoc en las investigaciones cualitativas de la matemática educativa, y seguramente el título puede generar falsas expectativas, razón por la cual hago un llamado de atención en el sentido de aclarar cuál será nuestro verdadero recorrido. Si bien el título alude a aspectos metodológicos en la construcción de instrumentos y uno podría pensar, bueno, me van a contar algo referido a validez y confiabilidad de los instrumentos desde el punto de vista técnico, no haré eso. No se trata de un curso tampoco acelerado de este tema, pues tenemos solamente 15 minutos para hacer toda la intervención y sabemos que el tiempo vuela. Lo que sí es importante, o al menos lo que me propongo, es compartir algunas preocupaciones sobre la validez y confiabilidad de los instrumentos que usamos habitualmente en nuestras investigaciones. En mi contexto, lo que advierto es que muchas de las carreras de grado e incluso las de posgrado no ofrecen cursos formales sobre este tema, o sea, sobre la validación de instrumentos. A lo sumo se pueden circunscribir algunos aspectos generales de la estadística descriptiva e inferencial, y cuando son tomados por los participantes generalmente no están desarrollando un proceso de su tesis o de investigación, entonces pasan desapercibidos todos los aspectos referidos a validez y confiabilidad de instrumentos. También me resulta frecuente ver en la presentación de trabajos de congresos y eventos de educación matemática que se usan cuestionarios o entrevistas y sobre ellos se infieren conclusiones relevantes y a veces quedan relegados los aspectos que hacen a la validez y confiabilidad de los instrumentos, posiblemente porque se desconocen. Cuando planteamos una investigación o un proyecto de tesis y diseñamos sus aspectos metodológicos, en muchos casos recurrimos a instrumentos construidos ad hoc. Por ejemplo, tomo uno de los objetivos que se plantea una tesis de doctorado cuando expresa construir un instrumento de medición para evaluar aspectos relevantes del conocimiento común, especializado y ampliado sobre los números decimales por parte de futuros profesores de educación primaria. O estos otros objetivos que, sin mencionar la construcción de instrumentos taxativamente, lo encontramos en las actividades de investigación que se proponen. Por ejemplo, valorar la comprensión que han alcanzado en el nivel medio los estudiantes sobre objetos matemáticos enmarcados en la divisibilidad. Obviamente esto requiere de un instrumento particular para valorar la comprensión. O este otro, describir y caracterizar el proceso de construcción de significados de símbolos algebraicos en estudiantes universitarios. Nuevamente, esta es una tesis de doctorado donde tiene un instrumento construido ad hoc. Lo que sí sabemos es que construir un cuestionario técnicamente bien hecho conlleva en sí mismo una investigación. Como anécdota les cuento que hace unas semanas entregamos un proyecto de tesis de doctorado y se nos aclaró que si usábamos instrumentos, cuestionarios o entrevistas, los mismos tenían que estar validados en otra investigación. O eventualmente toda la tesis de doctorado tenía que estar centrada en la validación de un instrumento y ese era el producto de la tesis. Esto nos lleva necesariamente a estudiar la validez y la confiabilidad de los instrumentos construidos ad hoc en la investigación, puesto que analizamos un constructo inobservable cuando estamos trabajando o cuando son usados en las investigaciones, razón por la cual las características que inferimos lo hacemos a través de las respuestas. Bueno, pasemos a algunos aspectos centrales. Cuando hablamos de validez nos referimos al grado en que el instrumento mide lo que se pretende medir, mientras que con confiabilidad de un cuestionario nos referimos a la confianza que se concede a los datos que se obtienen con el mismo y está relacionado con la coherencia o consistencia interna y la precisión de las medidas recopiladas. Estas dos condiciones son cruciales, porque si el cuestionario es defectuoso, no se puede garantizar el éxito del diagnóstico, puesto que el tratamiento estadístico no va a conseguir transformar datos de mala calidad en buenos resultados. Ahora bien, la validez y la confiabilidad no son características de los cuestionarios o instrumentos que uno construye en una investigación, sino que corresponden a propiedades de las interpretaciones, inferencias o usos específicos de las medidas que ellos proporcionan, razón por la cual las tenemos que entender más como una cuestión de grado. Además, ambas fases se llevan a cabo dentro de un proceso incremental iterativo en el sentido de que, aunque se suele comenzar analizando la validez del cuestionario, el análisis posterior de su confiabilidad puede conllevar la eliminación de algunos de sus ítems, por lo que se recomienda realizar después un análisis de validez para su confirmación posterior.
Repasemos algunas cuestiones referidas a la validez de los instrumentos. Por un lado tenemos validez de contenido del cuestionario. Se trata de determinar hasta dónde los ítems o reactivos de un instrumento son representativos del universo de contenido de la característica o rasgo que se quiere medir. Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico del contenido de lo que estamos buscando medir, ¿verdad? A diferencia de otros tipos de validez, la de contenido no suele ser expresada cuantitativamente a través de un índice o coeficiente, sino que por lo general se estima de manera subjetiva o intersubjetiva. Esta validez de contenido se hace, hay veces inicialmente, de diferentes maneras y eso depende de la línea o enfoque teórico y metodológico de la matemática educativa en la que nos estamos encontrando. Por ejemplo, si me posicionara en enfoque ontológico semiótico, sabríamos que esto tendríamos que estar estableciendo un marco epistémico y didáctico de referencia, donde se consultan libros de textos, diseños curriculares, investigaciones educativas, posteriormente se arman configuraciones epistémicas cognitivas, se establecen relaciones entre objetos primarios, se emplean los criterios de idoneidad didáctica y así continuaríamos con el proceso. Y así cada una de las líneas o enfoques de la didáctica de la matemática. Bueno, uno de los procedimientos más comunes empleados para determinar este tipo de validez también es el que conocemos con el nombre de juicio de expertos, que es mediante el cual se realiza una valoración por personas cualificadas en el tema. Los diferentes investigadores o autores de libros de metodología aconsejan que se trabajen con un número impar de ellos, desde 3 a 5 o más, y en el caso de que no existan acuerdo entre los jueces, se puede calcular el índice de validez de contenido que permite cuantificar dicha validez basándose en la valoración de cada uno de los jueces. E incluso hay técnicas que, si no están de acuerdo alguno de los jueces, uno puede volver el instrumento con los desacuerdos que tuvo uno de los jueces para mirar qué está opinando el otro juez, porque la idea sería que uno logre un acuerdo. También si uno mira los textos sobre investigación o instrumentos de investigación en el área de educación y de matemática educativa en general, uno puede ver estos instrumentos y determinadas matrices como para hacer el seguimiento con criterios a evaluar, por ejemplo, claridad en la redacción, coherencia interna, si se induce o no la respuesta con las preguntas que se está haciendo, si el lenguaje es adecuado, si mide lo que se está pretendiendo medir, si el instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el cuestionario, si los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación, si están distribuidos en forma lógica y secuencial, si el número de ellos es suficiente para recoger información, entre muchos otros aspectos. Pasemos a validez predictiva, o también llamada de criterio externo o empírica, la cual se asocia con la visión de futuro. ¿Hasta dónde se puede predecir la actuación de un sujeto a partir de lo realizado en la prueba? La validez predictiva se estudia comparando los puntajes de un instrumento con una o más variables externas que uno las puede llamar variables de criterio. O sea, se establece una correlación, la cual se interpreta como índice de validez. Por ejemplo, podríamos considerar el éxito esperado en la realización de un instrumento. Pasaríamos ahora a validez de constructo, con ello se intenta responder a la pregunta ¿hasta dónde el instrumento mide realmente un rasgo determinado y con cuánta eficiencia lo hace? El término constructo se usa en psicología para referirse a algo que no es observable, pero que literalmente es construido por el investigador para resumir o explicar las regularidades o relaciones que él observa en una determinada conducta. Por lo tanto, la mayoría de los nombres de rasgos se refieren a constructos. Para las preguntas acerca de si el instrumento revela algo significativo respecto de las personas, por ejemplo, se usa el término de validez de constructo. Para estudiar este tipo de validez es necesario que exista una conceptualización clara del rasgo estudiado basado en una determinada teoría. Acá hay muchas técnicas y dependen del instrumento, así que voy a omitir entrar en detalles de ello porque la idea no es que esto es un curso acelerado de metodología. Lo cierto es que si uno quiere mirar la validez total, esta validez uno la puede conformar por validez de contenido, validez de criterio, validez del constructo, y si uno las cuantifica todas ellas, pueden encontrar criterios como para establecer cuándo tengo una validez nula o muy baja a una excelente validez, por ejemplo.
Pasamos a confiabilidad. Con confiabilidad se responde a la pregunta ¿con cuánta exactitud los ítems, reactivos o tareas representan el universo de donde fueron seleccionados? Se refiere al grado en que la aplicación de un instrumento de manera repetida produce iguales resultados. Lo que se busca es vincular ciertos indicadores abstractos a indicadores empíricos como las respuestas. La evaluación de la fiabilidad en un cuestionario conlleva, entre otros, la realización de muchos análisis. Ahora, ¿cómo determinamos la confiabilidad o qué análisis y qué instrumentos tenemos? Y acá va a depender del propósito que estamos siguiendo, métodos que podemos llegar a tener y la técnica que uno podría estar usando. Por ejemplo, si tomamos análisis de consistencia interna con el objeto de dotar de significación a las preguntas del cuestionario, para ello se suele calcular el coeficiente alfa de Cronbach. Cuando se trata de alternativas de respuestas policotómicas, como las escalas de tipo Likert, la cual puede tomar valores entre 0 y 1, donde 0 va a significar una confiabilidad nula y el 1 representa la confiabilidad total. Y es recomendable, hay veces que estos resultados se encuentren, de acuerdo a los autores, por encima de un valor de 0,81. Además, se aconseja evaluar el valor del coeficiente alfa al eliminar del cuestionario cada uno de los ítems que los componen, debido a que se puede prescindir de aquellos en los que, si uno los elimina, hacen que el valor del coeficiente aumente. También podríamos estar trabajando con el método de Kruger-Richardson, el cual permite obtener la confiabilidad a partir de los datos obtenidos en una sola aplicación del test. Puede ser usada en cuestionarios de ítems dicotómicos y cuando existen alternativas dicotómicas, o sea, respuestas correctas o incorrectas, sí o no, verdadero o falso. Sin embargo, podríamos continuar con diferentes propósitos. Si nuestro propósito es analizar homogeneidad de los ítems al medir el constructo o la estabilidad temporal, consistencia de las respuestas o la consistencia en el tiempo de los puntajes, para cada uno de ellos tendremos métodos y diferentes técnicas. Uno podría preguntarse, bueno, ¿hay más técnicas para determinar la confiabilidad? Sí, hay muchas más técnicas, como por ejemplo análisis clúster de sujetos, donde es una técnica ampliamente utilizada en áreas como la biología, la psicología, la sociología, y tiene el propósito de identificar entidades similares a partir de las características que poseen estos grupos. Ayuda en el tratamiento de grandes cantidades de datos debido a su dimensionalidad. Son difíciles de estudiar a menos que puedan clasificarse en grupos manejables con la mínima pérdida de información. También proporciona un método de agrupación útil y nítido que introduce un grado de objetividad que no es obtenible por una observación directa. Y además permite utilizar simultáneamente en la investigación varias características para evitar evaluaciones sencillas, descriptivas, basadas a lo mejor en una única característica que es diferenciadora. También podríamos pensar, ¿qué más? En análisis de la capacidad de discriminación de los ítems, que es un modo que se refuerce el carácter unidimensional de la prueba. En este caso se puede utilizar la T-Student para contrastar una hipótesis nula que indica la no existencia de diferencias entre las medidas de los grupos establecidos, así como el índice de homogeneidad de cada ítem que nos va a informar del grado en que dicho ítem está midiendo lo mismo que la prueba globalmente. O sea, el grado en que contribuye a la consistencia interna del test. Lo que ocurre es que los ítems con bajos índices de homogeneidad miden algo diferente a lo que refleja la prueba a lo mejor en su conjunto. Y como para cerrar la presentación, me quiero quedar con una frase referida a confiabilidad que me gusta mucho, que es: una alta confiabilidad no es garantía de buenos resultados científicos, pero no puede haber buenos resultados científicos sin confiabilidad. Y me interesaría de esta presentación que nos quedara así, que quedemos pensando en todo lo que está detrás de la validez y confiabilidad de los instrumentos y que muchas veces desconocemos y los estamos empleando en investigaciones de la matemática educativa, y es interesante como para decir, bueno, me pongo a estudiar o a averiguar qué está detrás en todos estos instrumentos y cómo puedo mejorar los procesos de investigación que estoy llevando a cabo. Muchísimas gracias.